Les saluda el periodista Epifanio López. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Pulso de la Nación. Agradecemos su gentileza de dejarnos entrar allí a la intimidad de su hogar a través de Suyapa TV, también a través de Suyapa FM Estéreo 102.1 y también nos siguen a través de las redes sociales de Suyapa Medios. Muchas gracias. Los miembros de la Conferencia Episcopal de Honduras hicieron público su mensaje de Navidad a la ciudadanía en general. En él aconsejan que la Navidad no debe resumirse a una mera fiesta de fin de año, ni tampoco debe servir para olvidar los graves problemas y dificultades que en nuestro país estamos sufriendo. La Navidad debe ayudarnos a tomar conciencia de aquello que el Señor nos pide que hagamos para transformar nuestro mundo en un lugar de respeto a los derechos humanos y para vivir en justicia, verdad, paz y solidaridad. Nuestro compañero Josué Varela hizo una nota para Notifides sobre esas reacciones en la sociedad sobre este comunicado. Quiero invitarles a ustedes que veamos este informe. Luego del mensaje que ha dejado en las últimas horas la Conferencia Episcopal de Honduras, diferentes sectores emiten sus reacciones. Tal es el caso de este sociólogo Marco Sierra, quien arguye que es un mensaje lleno de ideología. Porque está bien el mensaje que dan, pero es un mensaje que hemos venido oyendo por otras instancias todo el año. Por su parte, el presbítero Javier Martínez señala que es un mensaje apegado a la realidad social de un pueblo que sufre ante las malas decisiones de la clase política del país. Una ideología, al contrario, no permite pensar, y este mensaje nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a meditar sobre cómo estamos llevando nuestra vida y cómo se está estableciendo el proceso de desarrollo de nuestra nación. Julieta Castellanos, ex rectora de la máxima casa de estudios del país, afirma que es un mensaje con el cual se coincide, demostrando que hay una realidad en crisis. Es un mensaje con el cual, digamos, coincidimos muchos sectores, desde la academia, desde la universidad. Lo que se trata es de ponerle datos a esas valoraciones. Melissa Elvi, representante de Democracia Sin Frontera, continúa manifestando que Honduras no merece políticos con tintes de hipocresía. Merecemos políticos que realmente nos puedan brindar normas en las que busquemos un desarrollo de país, pero sobre todo un bienestar social. La postura de los obispos solo ha venido a marcar y resaltar una realidad que se vive en Honduras, señalan diferentes analistas, por lo que es necesario que la clase política y la sociedad en general tomen en cuenta las necesidades de un pueblo que sufre bajo el flagelo de la corrupción. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Drones informó Josué Varela. Estas son las reacciones que se dieron luego de esa lectura de este mensaje de la Conferencia Episcopal de Honduras. Para poder ver qué otros elementos hay que mencionar sobre este comunicado, hoy hemos invitado al joven Alejandro Cafati. Él es economista junior del Foro Social de la Deuda Externa y también es miembro de la plataforma de apoyo a esta misión de apoyo, ¿verdad?, contra la corrupción y la impunidad en Honduras MASIC. Alejandro, bienvenido al programa. No, muchas gracias por la invitación. Sin duda alguna es un placer para nosotros siempre colaborar, y más en temas de interés nacional como es el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal. Es un comunicado que iba dirigido sin duda alguna a llenarnos de esperanza como sociedad y como país, ¿no? En ese sentido también mencionarle a la audiencia y en particular una feliz Navidad, y esperando que un 2020 sea mejor al 2019, ¿no? Muy bien, gracias. Está con nosotros también el licenciado Efraín Díaz Arribillaga. Él es analista político, ex embajador de Honduras ante Alemania y también fue representante de Honduras ante la ONU. Don Efraín, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y sobre todo tan importante en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así es que agradezco siempre esta oportunidad que me dan para reflexionar sobre nuestro país y qué es lo que, las perspectivas sobre todo, ¿no? Eso es importante. ¿Cuáles fueron esas impresiones, Alejandro y don Efraín? ¿Cuáles fueron esas primeras impresiones, en este caso, don Efraín, al escuchar este comunicado de la Conferencia Episcopal? Bueno, primero yo quiero tal vez comenzar con decir que los obispos nos reafirman
cuál es el verdadero sentido de la Navidad, cuál es el verdadero espíritu de la Navidad, que no es necesariamente solo la celebración de una fiesta o los signos del creciente consumismo en que vive nuestra sociedad, que muy acertadamente los obispos lo señalan. Me parece que nos debe hacer meditar entonces como una reflexión en un punto importante de la vida, sobre todo de los cristianos, alrededor del tema del nacimiento de Jesús, ¿no? O sea, el Emmanuel, ¿no? El Dios con nosotros. Exactamente. Entonces yo creo que eso para mí es un punto importante en todo esto, y sobre todo me parece que el análisis puesto así, sobre todo la problemática que el país tiene, ¿no? Indudablemente se señalan con bastante propiedad cuáles son algunos de los problemas y de los temas fundamentales en el cual vive nuestra sociedad. La violencia, el problema de la desigualdad, la inseguridad, o sea, que son temas que abaten a la gente. Pero creo que me parece que para mí lo más fundamental, entre otras cosas que podemos referirnos posteriormente, es el mensaje esperanzador. Muy bien. O sea, que yo he manejado, Epifanio y Alejandro, lo he dicho repetidas veces, en el país de la desesperanza, porque hay desesperanza. Hay mucha desesperanza. Hay indignación, hay insatisfacción, hay razones suficientes en nuestra sociedad como para no tener esperanza. Pero yo digo de que en el país de la desesperanza hay que tener esperanza. Y esto parece fácil decirlo, no es tan fácil lograrlo, ¿verdad? Y quizás la esperanza suele ser diferente a ser pesimista. Muy bien. ¿Verdad? O tremendamente optimista de lo que puede ser, sino que pensar que siempre hay posibles salidas, y si no es el esfuerzo de nosotros como pueblo, como nación, que debemos enfrentar los problemas que la nación tiene, ¿quién más lo va a hacer? ¿Quién más lo va a hacer? Yo creo que ese es un bien. mensaje importante. Perfecto. Que para mí contiene, digamos, el mensaje de los obispos. Alejandro. Yo concuerdo con don Efraín, creo que el mensaje de la Conferencia Episcopal es un mensaje esperanzador, ¿no? Lleno de que no perdamos este combustible que podría ser esperanza en un país, para tratar de encontrar una sociedad justa, equitativa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos, ¿no? También es un llamado de atención, lo siento yo, tanto a términos personales como a términos de la sociedad, en el sentido de que no nos estemos volcando mucho en el tema del consumismo, como lo mencionó don Efraín, en el sentido que el panorama económico y social para este 2019 no ha sido muy favorable para el país, y este 2020 tampoco va a ser igual, ¿no? Entonces hay que mantener cierta prudencia. Y en términos sociales, sin duda alguna, es un llamado de atención a las autoridades estatales, a las autoridades públicas, en cómo hacer bien su trabajo, en que se han cometido errores, en admitir esos errores y reflexionar, y a partir de ahí empezar a construir aquella sociedad que anhelamos cada uno de los hondureños, ¿no? Dice la Conferencia Episcopal de Honduras: no debemos reducir la Navidad a una mera fiesta de fin de año, ni tampoco debe de servir para olvidar los problemas y dificultades que en nuestro país estamos sufriendo. Si nos toca señalizar, Alejandro, ¿cuáles son esos problemas, dificultades que estamos sufriendo en nuestro país? Son muchos, pero si podemos priorizar. Yo creo que hay tres dificultades o tres fenómenos que afectan directamente el bienestar económico y social de la población, ¿no? Uno de ellos es la pobreza, que sin duda alguna es un fenómeno persistente en Honduras, donde 7 de cada 10 hondureños están en condición de pobreza y 4 de cada 7 están en condición de pobreza extrema, ¿no? El término de desigualdad, donde el ingreso promedio de los hogares más ricos es 22 veces mayor al ingreso promedio de los hogares más pobres, sin duda alguna es un fenómeno que viene a atacar. Y un fenómeno que nos afecta a todos por igual, seamos ricos, seamos pobres, es la corrupción, ¿no? Que ellos lo tocan de una forma bastante tajante, de una forma bastante enfática, y donde ellos muestran un apoyo en esta lucha contra la corrupción y la impunidad, que la punta de lanza ha sido sin duda alguna la misión de apoyo contra la corrupción, la UFECIT y el mismo CNA, como instituciones nacionales que siembran un granito de esperanza en la población hondureña, de que las cosas pueden cambiar, de que las cosas pueden mejorar, y que juntos podemos llegar a ese país, a esa Honduras que anhelamos,
a esa sociedad justa y equitativa que todos esperamos y visualizamos en el mediano y largo plazo, ¿no? Muy bien, necesito ir a la primera pausa del programa, don Efraín, pero sí me gustaría que igual usted fuese puntual en algunos temas que usted considera son los problemas y las dificultades que estamos sufriendo en nuestro país y que no debemos olvidarlo en esta Navidad, dice la Conferencia Episcopal. Bueno, vamos a la pausa, luego retornamos con ustedes. Reiteramos a ustedes nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Suyapa Medios, quienes están pendientes de nosotros también a través de Suyapa FM Estéreo 102.1 y quienes nos dan ese placer y esa dicha de entrar a su hogar a través de Suyapa TV. Gracias. Va nuestro saludo para ustedes. Estamos con don Efraín Díaz Arribillaga. Él es analista político, fue embajador de Honduras ante Alemania y también representante de Honduras ante la ONU. También está con nosotros el joven Alejandro Cafati, economista junior del Foro Social de la Deuda Externa y es miembro de la plataforma de apoyo a la MASIC. Don Efraín, quedamos pendientes con usted de algunos análisis breves. Sí, creo que ya pues Alejandro lo señaló algunos de estos temas. Pobreza y corrupción. Pobreza y corrupción que están ahí presentes. Creo que si uno lo pudiera alargar un poco, diríamos que es la falta de oportunidades, falta de empleo, no hay una buena educación, aunque todos los obispos no lo mencionan específicamente, sí. Pero creo que al final lo que estamos hablando es una sociedad muy desigual, sin oportunidades para la población y sobre todo para los jóvenes. No, o sea, creo que ese es un tema central al cual le debemos prestar atención. Y creo que hay otro elemento ahí que me parece que es importante rescatar. O sea, el sentimiento que la población tiene quizás de impotencia, de no poder quizás poder cambiar estas cosas, porque hay realmente una institucionalidad pública cada vez más deteriorada, en donde los poderes del Estado han perdido independencia y además el Estado de Derecho se ha venido deteriorando. Entonces yo creo que además del tema de corrupción, creo que la pérdida de institucionalidad pública y el tema de la impunidad asociada a la corrupción son algunos de los otros temas que nos dan. Y creo, Epifanio y televidentes, creo que un punto importante que está ahí es el sentido de incertidumbre. Ajá. O sea, que la gente dice qué es lo que realmente va a pasar en el país. Entonces, esos son elementos que están ahí por encima. Y, por supuesto, como lo dice el comunicado de la Conferencia Episcopal, vivimos tiempos difíciles, pero a la vez tiempo de oportunidades, ¿no? Nos abren las posibilidades. Y ahí mismo, en el comunicado, nos dice de que hay posibilidades de cambio. Pero creo que los problemas siguen pesando y no debemos olvidarnos de que ahí están, pero sobre todo tener la actitud de poder cambiar lo que tenemos, digamos, de poder saber que hay esperanza. Que hay esperanza, que de alguna manera hay alguna luz ahí que nos permite, frente a toda la, digamos, si usted quiere, como dice ahí, no se cree en nadie, en nada. La falta de líderes. La falta de liderazgos, que creo que es un tema que lo toca, que me parece muy importante en el momento que vive la nación, porque si en algo estamos aquí es por la falta de liderazgos, por la falta de dirección, por la falta de conducción de la nación. ¿Hacia qué? A los intereses de la nación, al bien común, en lugar de los intereses particulares o de grupo, que es lo que realmente ha prevalecido, digamos, en lo que va a lo largo de la historia del país, pero sobre todo que en los últimos años eso se ha intensificado. Y sobre todo estamos hablando de la falta de líderes que nacen de la democracia misma, ¿verdad? No imposiciones. Por supuesto. Porque ahí no hablamos de liderazgos. Escuchemos al padre Juan Ángel López, él también tiene algo que comentarnos y más que comentarnos es poder recordar un poco lo que se decía en esta conferencia episcopal, ¿verdad? Un comunicado que se leyó también aquí a través de Suyapa Medios. Recordemos. La llamada de Jesús
a no escandalizarnos por su compromiso con los pobres y sus exigencias de justicia, verdad, libertad y solidaridad para todos, agudiza precisamente el escándalo y la vergüenza que provocan las actuaciones de los poderes del Estado. Dichos poderes, sobre todo el Congreso de la República, y en contra de la ética política y la voluntad del pueblo, al que no escuchan, se permite decretar la corrupción, su propia inmunidad y además atacar a quienes quieren erradicarla, como es la MASIC, el CNA y algunos grupos de la sociedad civil. Por ello, queremos reafirmar lo dicho anteriormente en relación a nuestro apoyo a la MASIC, a la UFESIC, al CNA y a las instituciones que luchan contra la corrupción. Asimismo, apoyamos la continuidad de la MASIC en Honduras por el tiempo que se considere oportuno hasta que nuestra institucionalidad esté lo suficientemente fortalecida e independiente. Bien, ya escuchamos al padre Juan Ángel López. Alejandro, estamos hablando en contra de la ética política y la voluntad del pueblo. ¿A quién no se escucha?, dice el padre Juan Ángel, y que se permite pues entonces decretar la corrupción desde los poderes del Estado. Creo que lo interesante de este comunicado de la Conferencia Episcopal de los Obispos es que ellos nos mandan a una reflexión como sociedad, ¿no? Como poderes del Estado también. Y esa reflexión es la necesidad de una renovación moral de la clase política, de la clase económica y la misma clase social, ¿no? Y esa renovación es precisamente lo que estamos dialogando antes, ¿no? Donde salgan líderes democráticos que sean los que representen intereses colectivos, porque si la corrupción se da, es porque una persona representa intereses de otra, ¿no? Ahí es donde nace la corrupción. En ese sentido, la renovación moral debería pasar por hacer o acoger como intereses propios los intereses colectivos. ¿Cuáles son los intereses colectivos? Ya lo mencionábamos al inicio. El combate a la pobreza, la reducción de la desigualdad, la reducción de la migración, que es el último, la última luz de esperanza a un pueblo tan golpeado económica, social y políticamente como es el pueblo hondureño, ¿no? Que sean estos líderes o que seamos nosotros como sociedad los que estemos impulsando los cambios, los que demandemos rendición de cuentas, los que demandemos auditorías sociales al presupuesto general de la República, entendiendo que es el instrumento que nosotros financiamos con nuestros impuestos y el principal instrumento de que haya desarrollo para una sociedad, ¿no? En ese sentido, entonces, esa renovación moral que ellos llaman, que la Conferencia Episcopal llama en su comunicado, sin duda alguna es necesaria y urgente en un país como Honduras. ¿Qué decir, don Efraín? Dice la Conferencia Episcopal, se permiten decretar la corrupción, su propia inmunidad y además atacar a quienes quieren erradicar, lógicamente, la corrupción y la impunidad. Bueno, yo creo que eso es muy claro, ¿verdad? Porque hemos visto, sobre todo a partir del 2017 para acá, una serie de acciones provenientes desde el Congreso Nacional, y eso hay que decirlo, buscando de cualquier manera blindarse de cualquier acción que pudiera emprenderse contra ellos o contra cualquier otras personas, sobre todo en donde ha habido señalamientos de corrupción en el manejo de los fondos públicos. Entonces, precisamente ese deseo persistente de blindarse y protegerse ante todo, es realmente uno de los grandes males que la sociedad está teniendo. El tema esencialmente de la corrupción. Y viene que ver desde un poder político. Creo que eso es muy complicado. Es complicado además, pero sobre todo señalaba anteriormente Epifanio y Alejandro, de que uno de los problemas principales que tenemos es la falta de independencia de los poderes del Estado. ¿Y qué es lo que tenemos? Es un sistema político clientelar, o sea, es una política clientelista. Y a través de esa política clientelista lo que usted tiene también es un sistema que lleva a la corrupción, al uso indebido de los recursos públicos, el abuso del poder y sobre todo, me parece, es la reacción que hay frente a eso. Por eso está en la mesa de discusión todas estas acciones contra la MASI, contra el Consejo Nacional Anticorrupción, contra la UFESIC, y con cualquier otra institución, FOSDE, por ejemplo, de que pueda hacer señalamientos en el cual se pueda cuestionar la conducta
de los funcionarios públicos. Así, sí. Y eso tiene que ver entonces con un factor que muy bien se ha dicho acá y que también lo señalan los obispos, el tema de la ética, la ética política. Yo digo la ética pública. O sea, no se puede construir, digamos, un Estado que funciona adecuadamente si no hay ética política, si no hay una responsabilidad de aquellos que tienen el sentido de gobernar con los intereses del país. Pero también yo creo que hay un llamado ahí para transformar el país. Y una de las transformaciones para mí importantes, que ahí también nos lo dicen, es que los ciudadanos también tenemos una responsabilidad en esto. Déjeme seguir con este tema, necesito ir a la pausa. Muy bien. Sí. Pero importante poder ver el tema de la ciudadanía, considero. Hay una plataforma ciudadana de apoyo, ¿verdad?, a la MASIC. Hay movimientos como el de la Antorcha, por ejemplo, que son tan anhelados y añorados en nuestra sociedad, y otros movimientos que son tan necesarios para poder ver de qué manera se sale de esta situación. Pero necesito ir a la segunda pausa del programa, ya volvemos. Bien, gracias a ustedes que están reportándonos la señal a través de los diferentes medios que componen específicamente esta casa de la Iglesia Católica en medios de comunicación. Alejandro, antes de pasar a este tema de ciudadanía, porque es importante escuchar también sus valoraciones sobre ese tema de permitir la corrupción, la inmunidad, la impunidad y ese apoyo, lógicamente, a la MASIC. Sí, y es que yo creo que los diferentes poderes políticos, económicos, corruptos han entendido que la MASIC, el OFECIT y el CNA son unas instituciones que ponen en peligro sus intereses individuales, ¿no? En ese sentido, entendieron también que son tres instituciones que no han podido cooptar y que no se plegan a intereses sectoriales. Es por ello que una evaluación repentina del Congreso Nacional, donde recomendaron la no continuación de la MASIC al Poder Ejecutivo, sin duda alguna, es un claro ejemplo de que el Congreso Nacional no está comprometido en una lucha contra la corrupción e impunidad. Y retomando el tema de que la corrupción no solo es legal, sino también ética y moral, el que 71 diputados votaran a favor de que no continuara la MASIC es algo inadmisible en una sociedad tan pobre y en un país cuestionado como uno de los más corruptos de la región, ¿no? ¿Qué lectura hace la plataforma de esta situación? Bueno, la plataforma, la coalición de apoyo a la MASIC, nosotros hemos sido enfáticos en decir que son estos 71 diputados, muchos de ellos cuestionados por los mismos actos de corrupción, no pueden ser juez y parte en decidir si continúa o no. Y le hicimos saber a la población también que solo es un comentario o una sugerencia de un poder ejecutivo, del poder legislativo, perdón, entendiendo que quien toma la última decisión si renovar o no la MASIC es el Poder Ejecutivo, porque es un convenio entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de Honduras a través del Poder Ejecutivo. En ese sentido, nosotros como coalición y Alejandro como ciudadano cuestiona también el actuar de algunos diputados dentro del Congreso Nacional como una evaluación que se hizo en 5 días, nada profesional desde mi punto de vista personal, y que un dictamen de un análisis que nunca el Congreso Nacional ha sido tan eficiente y tan eficaz en temas de interés nacional como es la aprobación de la Ley de Corrupción Eficaz, que lleva 2 años engavetada. Sin embargo, una evaluación a la misión se hizo en 5 días, incluyendo un fin de semana, ¿no? Entonces sabemos que en aquello donde pone en peligro los intereses sectoriales, esta clase política y esta clase económica corrupta son eficientes y eficaces. Sin duda alguna, la ciudadanía tiene que empoderarse, la ciudadanía tiene que entender que la lucha contra la corrupción no es la plataforma, no son organizaciones de sociedad civil, somos nosotros exigiendo rendición de cuentas y el acceso a las oportunidades que, como lo mencionamos al inicio, son la esperanza parte o la desesperanza parte por esa falta de oportunidades en un país como el hondureño. Al 19 de enero ya debe de hacer intercambio de cartas, ¿verdad? El canje de notas se da hasta, el gobierno de Honduras tiene hasta el 18 de enero a las 11:59 para enviarla, entendiendo que el 19 de enero se vence el convenio de la MASIC y el no hacer el canje de notas se interpretaría entonces como una no renovación de la MASIC en Honduras. Punta de lanza en el combate a la lucha contra la corrupción e impunidad en nuestro país. ¿Qué quedaría a la ciudadanía, don Efraín? Porque ya estamos viendo casi como normal, la gente dice es normal, son políticos,
es normal, el Congreso Nacional está integrado por políticos, como que esa actuación ya se ha normalizado en todos. Bueno, sí, yo creo que es bueno retomar lo que la conferencia nos dice, ¿verdad? Y me parece que este es un punto importante. Dice, esperamos que el sentido común de los poderes públicos y privados les haga comprender que para sacar a flote a nuestro país, la mayoría del pueblo ya no quiere contar con ellos ni cree en ellos. Exactamente. Entonces, eso es un punto, me parece importante, sobre el tema que había planteado inicialmente al inicio. Sí, sí. ¿Cuál es? De que si nosotros queremos cambiar el país, nosotros como ciudadanos tenemos que cambiar de actitud. Y no podemos seguir llevando al Congreso Nacional, no podemos seguir llevando a las alcaldías municipales o a corporaciones municipales o a presidentes de la República que realmente son corruptos. Sí. O sea, ese es el mensaje fundamental. Es decir, ¿por qué? Analizar más el voto ahora, pensarlo más. O sea, es que la gente no solamente debe ir a votar, nosotros somos corresponsables de lo que tenemos. Sí. El Congreso que tenemos, hay responsabilidad de todos los que de alguna manera votamos por ese Congreso. Y eso creo que es un mensaje claro que los ciudadanos tienen que entender, que las elecciones se han hecho no simplemente para votar de manera inconsciente o de manera estrictamente partidaria, sino que tiene que ser un voto que elige, un voto reflexivo, que permita con ese voto. Yo siempre he dicho, me acuerdo que cuando estaba en la parte política, le decía a la gente, el voto es poder. Y cuando uno emite ese voto, le está dando poder a alguien más. En representación, ¿no? En representación. Entonces, esa renovación de liderazgos políticos, que también nos dice el comunicado, me parece fundamental. ¿Por qué? Porque tal como están conformados actualmente muchos de los partidos políticos, con esa gente, esos 71, que Alejandro muy bien señalaba, ¿cómo va a ser posible que vamos a transformar el país con ese tipo de liderazgo político? No, ya eso no debemos permitirlo. Y quienes podemos cambiar eso somos nosotros los ciudadanos y las organizaciones sociales que pueden permitir el cambio. O sea, la transformación que dice la conferencia episcopal necesaria para transformar el país. Y eso es lo que queremos, transformar el país, porque de otra manera estaremos caminando hacia el abismo, en el marasmo, en el estancamiento, en todo lo que estamos viviendo constantemente, ¿verdad? Los ciudadanos, cuando usted me decía los ciudadanos, Epifanio, es que los ciudadanos tienen que debatirse diariamente con sobrevivir, con luchar, buscar oportunidades de trabajo. Poder regresar a la casa entre tanta violencia. Entre tanta violencia, o buscan el camino de la migración, como para buscar una salida, digamos, a las dificultades que vive nuestra gente. Pero también ha llegado el momento que tenemos que tomar conciencia que el país no puede continuar tal como está, y que para eso requiere conducciones diferentes. Pero yo diría que no solamente en lo político, sino que también en el sector privado, en las otras organizaciones sociales que hay en el país, inclusive mismo es necesario también en todo lo que es la comunidad religiosa también del país. O sea, ¿por qué? Porque tienen un nivel de el papel fundamental de orientador de la nación, que nos permite llegar a esta reflexión, así como lo estamos haciendo el día de hoy, alrededor de un documento que nos llama, como decías tú muy bien, a la reflexión, pero nos llama también a la acción. A la crítica, autocrítica, ¿qué estoy haciendo? Sí, ¿qué estoy haciendo yo? Pero también la necesidad entonces de que hay que actuar. Ya no solamente es la reflexión, sino que actuar de tal manera que con ese actuar podamos realmente cambiar el país o iniciar ese cambio. Y en cuanto a la MASI, yo creo que es lo que ha pasado. Mire, el problema de ellos es que ven en la MASI, en la UFESIC, en el CNA, una amenaza. Pero una amenaza a un sistema, como lo mencionaba anteriormente, que está ahí, entronizado en el país. Lo desestabiliza, estos tres organismos lo desestabiliza. Al menos esa es la percepción que tienen, ¿verdad? Exactamente. Es decir, es difícil, digamos, poder enfrentar a alguien que tiene todo el poder político, pero el poder económico también, desde el Estado. Entonces no es fácil eso.
Pero solo la construcción democrática nos permite y nos va a permitir, Epifanio, y digo a los televidentes, solo la construcción democrática nos va a poder permitir construir un nuevo país, un país diferente del que nosotros queremos, sobre todo para las nuevas generaciones. Me parece que es un compromiso que tenemos de construir un país diferente para las nuevas generaciones. Alejandro, algo que quería apuntar. Sí, yo solo quiero enfatizar en esto que ha mencionado muy bien don Efraín y decir a la audiencia y decirles que la democracia no solo son las elecciones, no solo es poner nuestro voto en las urnas. Hay dos tipos de democracia, la democracia representativa, que es cuando yo voy cada 4 años y ejerzo el sufragio, y la democracia significativa. ¿Y en qué radica la democracia significativa? En que yo pueda, como ciudadano, reflexionar en cuál es el mejor candidato a presidente, cuál es el mejor candidato a diputado, y que esto representa los intereses colectivos. Lo que pasa es que nosotros como sociedad estamos ocupados en atender los problemas que nosotros puntualizamos al inicio, sí. La pobreza, la desigualdad, el que voy a comer, ¿no? Y tratar de poder disuadir bien qué político, qué representante político voy a tomar. Sin duda alguna nosotros los miramos como una consecuencia alejada. ¿Por qué? Porque si tenemos un análisis prospectivo bastante negativo en nuestro ser, donde nosotros como sociedad creemos que el político trabaja para sí mismo, el político trabaja para intereses partidarios, cuando no es así. El político debería trabajar para los intereses de la ciudadanía. Por eso nosotros estamos pagando sus sueldos y salarios a través del pago de impuestos que hacemos, de impuestos sobre la venta y impuestos sobre la renta, ¿no? En ese sentido es nuestro accionar, ¿no? En exigir esa rendición de cuentas, en exigirle a las autoridades públicas que inviertan en crear infraestructura, en crear las condiciones necesarias para que yo como ciudadano que voy ando en la economía informal, vendiendo los chicles afuera del estadio, baleadas afuera de la universidad, me puedan dar un empleo formal y un empleo digno, y no digno político, sino digno como la persona. Y sobre todo traer otra vez a tela de juicio que el ser humano es el centro de la sociedad y del Estado, ¿no? Y es alrededor de nosotros donde deben girar las políticas públicas encaminadas a crear una mejor sociedad y un mejor país. Muy bien, necesitamos ir a la última pausa del programa, luego retornamos para ya tener de nuestros invitados esas consideraciones finales también acerca de este mensaje de la Conferencia Episcopal de Honduras. Bien, ya estamos en la parte final de nuestro programa, vinculado también al quehacer y al hecho mismo de este mensaje de la Conferencia Episcopal de Honduras. Estos últimos minutos, don Efraín y Alejandro, les planteo podernos referir un poco a esta situación que acaba de suceder en las cárceles. De hecho, el padre Juan Ángel López hizo público un mensaje en las redes sociales que dice: por favor, a las autoridades responsables del cuidado de los privados de libertad, paren esta barbarie. Toda vida humana es importante. No podemos vivir como si tanta muerte fuera normal. No podemos seguir con excusas y sin que haya quien asuma responsabilidades. Mensaje del padre Juan Ángel López en las redes sociales. Don Efraín, esta situación también que no deja de calarnos en esta Navidad, saber que muchas madres ya no tienen a sus hijos, esposas ya no tendrán a sus esposos, hijos ya no tendrán a sus papás. Bueno, indudablemente que es algo de lamentar, no solamente de lamentar, sí, sí, sino que realmente nos debe llamar a la reflexión en el país sobre el sentido de la vida. La vida misma. La vida misma. Así es. O sea, que la vida en esos centros no tiene un valor. Y los que tienen la responsabilidad de asegurar de que esas personas que están ahí privadas de libertad, sea cual fuere la razón por la cual están, sí, son seres humanos y merecen también vivir. Y me parece que es un punto importante. Están pagando la culpa, ya fueron sentenciados. Están pagando la culpa, pero quizás lo que vale la pena aquí es señalar que ese sistema penitenciario de Honduras está totalmente colapsado.
totalmente Forma colapsado. parte de esos problemas que dice que no debemos obviar en la Navidad. Forman ¿verdad? parte fundamental de esos problemas, porque aquí se ha querido creer de que solo van a resolver el problema de la inseguridad y la violencia metiendo presos a la gente, ¿verdad? Y eso es una equivocación. Yo lo he señalado anteriormente, de que esa política de seguridad en Honduras ha fracasado. Ha fracasado porque no tiene un enfoque integral. Entonces, no podemos poner en centros penales a gente improvisada. O sea, un hecho fundamental que aquí no se ha dicho es que es necesario tener recurso humano capacitado, entrenado para manejar los centros penales. No cualquier persona puede hacerlo. El hecho de ser militares o policías no les da la competencia para poder manejar centros penales. Y aquí se ha querido creer de que solo son los militares y los policías los que pueden hacer eso. Queriendo resolver el conflicto a punta de arma. Sí, y además, sí, exactamente, creyendo pues de que eso va a ser así. No, ahí se mezclan un montón de problemas. Corrupción, falta de protección, falta de capacidad técnica. Entonces, yo creo que no estoy seguro de que lo que se ha tomado, la decisión, va a cambiar fundamentalmente eso. Pues si han sido los mismos que han estado manejando esto. Entonces, ¿por qué ha fracasado eso? Eso es lo que no sabemos. Y lo que no sabemos todavía es qué fue lo que pasó ahí en esas cárceles, Epifanio. No se sabe. Es decir, esa es la otra cosa que yo creo que todos nos los preguntamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio tanto en Tela como el Porvenir un acto tan deleznable? En menos de 48 horas, don Efraín. En menos de 48 horas, digamos esa barbarie. Escuchábamos al viceministro de Seguridad diciendo que esa es obra del crimen organizado, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, hay que profundizar sobre eso, si esa es la realidad de lo que sucedió en esos centros penales o hay otras causas. Pero en Honduras pasamos constantemente en el cual vemos muertes, vemos masacres, se investigan las cosas y nunca tenemos resultados. En esos trabajos que ustedes hacen, Alejandro y don Efraín, les invito a dialogar con la pastoral penitenciaria. Sí. Porque ellos nos dicen, es triste ver cómo nos cuesta entrar para llevar la palabra de Dios y no se explican ellos mismos cómo ahí las armas que se utilizaron son 9 milímetros. Sí. O sea, armas pesadas. Y estaban dentro de la cárcel, Alejandro. Sí, yo creo, antes de empezar a referirme al tema, primero, como ser humano, creo, y como ciudadano, tengo que solidarizarme con las familias de los afectados, entendiendo un poco lo que mencionábamos, ¿no? Ellos cometieron un error y sin duda alguna nosotros no somos quien para juzgarlos. Es la justicia quien debe asumir este rol y independientemente de cuál fuera el error que los llevó a tener en cárcel, sin duda alguna la muerte no es deseable para ningún ser humano. En ese sentido, también reafirmar que en Honduras se han naturalizado fenómenos antinaturales, ¿no? Como la violencia, por ejemplo, donde nosotros como ciudadanía, como sociedad ya miramos algo normal y nos sorprende más bien el día que no hay muertes, y el día que no hay masacres, ¿no? Por eso no nos alarmamos al escuchar que en 48 horas murieron cerca de 30 personas en centros penales, como sociedad en general, ¿no? Sin embargo, también hemos naturalizado soluciones que no han venido a dar una respuesta real a los problemas, porque los problemas de Honduras son estructurales, ¿no? En ese sentido, las intervenciones no están dando los hallazgos o las soluciones pertinentes. Miramos qué pasó con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, 5 o 6 años intervenido y todavía sigue siendo el mismo Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde se desfalcaron 7.000 millones de lempiras. Y no lo digo porque hayan corrupción, sino porque la atención no ha mejorado, porque uno cuando va... No hay medicinas todavía. Le siguen dando citas para dentro de 2 o 3 meses y el problema es hoy, ¿no? Entonces los problemas son estructurales. Lo mismo está pasando en las penitenciarías, ¿no? Las intervenciones no están dando soluciones. Por lo tanto, es importante como ciudadanos, como autoridades, repensarnos, parar y decir, ok, cometí un error. Es de humanos errar, pero es más de humanos reconocer que hemos hecho mal. Las autoridades tienen que tener la humildad para reconocer, este es un problema que no puedo controlar. Entre todos los sectores vemos cómo
entonces solucionamos. El hecho de premiar la persecución del delito, como mencionaba don Efraín, por sobre la investigación y el enjuiciamiento, y lo podemos ver con solo la parte presupuestaria. La asignación a seguridad y defensa es 6 veces mayor que la asignación al Ministerio Público y al Poder Judicial como órganos investigativos y enjuiciadores. Si nosotros seguimos pensando que con enviar a la cárcel vamos a solucionar el problema de inseguridad, y al no dar oportunidades de empleo, al no dar oportunidades de educación y al no brindar seguridad salud de calidad a la población, sin duda alguna la inseguridad, la violencia va a seguir siendo fenómenos persistentes en nuestro país. Por lo tanto, paremos como sociedad, como autoridades y repensemos cuál es la Honduras que queremos. Yo como joven, yo como ciudadano, no quiero una Honduras que esté sumergida en olas de sangre todos los días, sumergida en la pobreza, en la desigualdad. Entonces, es de reflexionar y ver qué estamos haciendo mal y sobre todo decirle a la ciudadanía que las juntas interventoras ni en las penitenciarías, ni en la salud, ni en la educación están dando los resultados que la sociedad merita, ¿no? Muy bien, yo quiero agradecerles. Último punto, don Efraín. Sí, no, yo quería agregar algo que me parece que es importante. O sea, la responsabilidad del Estado es garantizar la vida. Garantizar la vida. De quienes están en los centros penales. Así es. El problema fundamental que me parece a mí es que no hay una política penitenciaria. Ni se han preocupado realmente, no solamente ahora, desde hace algún tiempo atrás, en preparar el recurso humano para manejar esos centros penales. Me parece que ha llegado el momento, ante tanta muerte, ante tanta barbarie, como decía el padre, que es necesario replantear todo. Sí, sí, sí. Es decir, no es solo estrictamente nombrar una comisión interventora de militares y de policías que van a resolver el problema, no. Lo que hay que replantear es todo el problema penitenciario del país y en el cual está totalmente colapsado. Escuchaba a un militar hablando y diciendo que no tomaron en cuenta de que había una sobrepoblación en los centros penales. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, eso me parece que es una revisión fundamental, no solamente del sistema penitenciario, sino que también la impartición de justicia en el país. Porque hay mucha gente que está ahí que muchas veces no tiene sentencia. O uno, me parece, decía un familiar, que ya había cumplido la pena y sin embargo todavía estaba preso. Todavía seguía preso. Entonces, hay una serie de problemas que están ahí que me parece que debemos actuar ya de una vez por todas. Y la cantidad de ellos que están ahí sin haber recibido sentencia todavía. Claro, y esa es la gran mora judicial que hace. Entonces yo digo, y yo creo que con Alejandro igual, hay que solidarizarse con las familias, es la pérdida de un ser querido, un familiar, pero creo que es un llamado a la nación, a la sociedad, pero sobre todo a las autoridades gubernamentales que deben actuar con responsabilidad, con seriedad, como dice la conferencia episcopal, hablando la verdad. Y eso es lo que menos hay en Honduras, Epifanio, la verdad. Aquí vivimos a medias verdades o queriéndonos plantear una situación que no es, a través de la constante propaganda. Pero el fondo de los problemas, a esos nunca le llegamos, ni tampoco hay soluciones integrales a una problemática como es el tema penitenciario, como es el tema de seguridad. Sí, sí. Entonces yo creo, si es una reflexión en Navidad, que ya está próxima, mañana y el próximo año, que ojalá nos permita como repensar todo esto con la serenidad, pero sobre todo con la solidaridad, la paz, como señala la conferencia episcopal, para encontrar nuevos caminos para la nación. Muy bien, quiero agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros, muy amables don Efraín y Alejandro también. Bendiciones para ustedes en esta Navidad, sin duda alguna, y gracias por ese trabajo que ustedes hacen. Un placer. Me despido con esta lectura breve de una parte de este comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras. La esperanza es que surjan nuevos líderes en todos los campos del quehacer nacional. Nuevos líderes, dice la Conferencia Episcopal, no contaminados por la corrupción y las alianzas con el crimen organizado y el narcotráfico. Líderes que tengan una visión moderna de hacer política y devolverle a Honduras el prestigio que nunca debió perder. Conferencia
Episcopal de Honduras. Gracias a ustedes, son muy amables por haber estado con nosotros. La invitación es para que sigan también. La otra semana tendremos para ustedes otra temática de esta realidad nacional que nos dice la Conferencia Episcopal de Honduras. No olvidemos, aunque estemos en la Navidad.